Haz con este. Ya. Perfecto. Si quieres, yo sí tú me dices, para que te Bueno, miren, lo primero que me trae acá, yo descubrí allá en el sur que tenía un grupo de estudiantes que averiguaron que yo tenía un cierto nivel de chino y me pidieron los chicos, profe, ¿por qué no hace un taller? Ya, empecemos a hacer el taller. Y bueno, acá están mis estudiantes, tengo estudiantes de séptimo básico a cuarto medio, acá están los más destacados. Séptimo básico, octavo, hoy octavo no fue ese día. Pucha. Bueno, son chicos muy motivados, muy talentosos, que tienen unas ganas enormes de aprender. Y ellos mismos de repente me dicen, profe, pero ¿por qué no viene un chino para acá? Yo digo, bueno, estamos en Angol. En Angol, chicos, la cultura, chicos les digo, la costumbre estar con estudiantes. Estimados, en Angol la cultura tenemos que entender que está bastante descentralizada. ¿Ya? Tenemos muy poco acceso a muchas cosas. Pero están las ganas, están los intentos y nosotros hacemos todo lo posible por sacar día a día lo mejor. Saben que yo quedo impresionado con el nivel tanto de estos estudiantes como de los estudiantes en general del liceo. Yo estudié acá en Santiago, entonces no esperaba encontrarme tantos talentos en el sur. De verdad, es impresionante. Una cuestión, pero fantástica. Bueno, acá están mis dos estudiantes más destacadas. Sofía, en esa foto no se ve contenta, pero estaba feliz, ¿ya? Hervía de felicidad. Es que ahí estaba un poco seria y la otra le dijeron, no, es que cerrar los ojos, no, es que hay mucha luz, no, es que hay muy poca luz. Bueno, por eso estaba con esa cara Sofía. Séptimo básico y octavo básico, como les digo, excelentes. Este es un aporte que nos hizo el Centro de Institutos Confucio para Latinoamérica, CRICAL, para que nosotros pudiéramos aprender un poquito mejor. ¿Ya? Por favor. Entonces, miren, ¿qué vamos a ver? Lo primero, estamos todos claros, ¿cierto?, de que el aprendizaje de lenguas no es una entidad aislada de la cultura. Para poder entender un idioma hay que entender la cultura en la cual se inserta. Y tenemos acá que este contacto entre culturas y lenguas, ¿cierto?, está sumergido en un macrosistema en el cual hay ciertos intereses políticos, económicos que van a hacer que ciertas lenguas sean más importantes que otras. En toda esta masa de contexto que vimos acá, dadas todas las condiciones políticas y económicas del globo hoy en día, tenemos que el chino mandarín se ha hecho muy popular a lo largo y a lo ancho del mundo. Dentro de todo esto, vamos a encontrar que en Latinoamérica no fue la excepción, tenemos muchas personas interesadas a través de los esfuerzos que está haciendo el Instituto Confucio y otras entidades para fomentar el aprendizaje y la enseñanza del idioma chino mandarín. Sin perder tiempo, les menciono que acá la Universidad de Santo Tomás tiene su Instituto Confucio, tiene incluso la responsabilidad de cargar sobre sus hombros el CRICAL, que es el Centro Regional de Institutos Confucio, que está precisamente aquí. ¿Ya? Pues si les interesa aprender el idioma, acá tenemos como la gran autoridad, por favor. Bueno, antes de hablar de qué dificultades plantea el idioma chino, primero definir qué vamos a entender por idioma chino. Porque si lo pensamos, China es un espacio geográfico bastante amplio, en el cual cohabitan aproximadamente 54 etnias distintas. ¿Ya? Cada una de estas etnias, cada uno de estos grupos humanos tiene un idioma distinto. ¿Ya? La escritura sí es común, pero vamos a encontrar que algunas variantes de estos dialectos que ellos le llaman son tan disímiles unos con otros que no se van a entender. Por ejemplo, el cantonés y el mandarín de repente tienen puntos de encuentro, pero no se entienden, ¿ya? Así que tenemos que entender esto. El idioma chino que nosotros enseñamos y que estamos aprendiendo es el Hanyu, ¿ya? Hanyu, que es el idioma predominante de la etnia Han. Si miramos acá, tenemos un carácter que es Han y otro carácter que es Yu. Yu significa idioma, Han, la etnia Han. Por lo tanto, el Hanyu es el idioma de la etnia Han. Por ejemplo, el Chibanya Yu es el idioma de los Chibanya. ¿Quiénes son los Chibanya? Los españoles. Entonces, lo interesante del chino es que tenemos componentes semánticos que se van sumando. Todos los que terminan en Yu y tengan este carácter son idiomas. Fayu, francés. Deyu, alemán. Hanyu, idioma chino. Y si yo digo Hanyu, o sea, con el tono hacia arriba, eso es coreano. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado con esto. El idioma chino mandarín está entonces dentro de la segunda mayor agrupación de idiomas dentro del mundo, que es la rama sino-tibetana. ¿Ya? El idioma Hanyu tiene 23 consonantes y 6 vocales simples. También encontramos vocales compuestas. ¿Ya? Por ejemplo, ellos consideran todos sus diptongos y triptongos como grupos vocálicos.
es una lengua de carácter tonal, ¿ya? Y se compone en su escritura de radicales, ¿ya? Que son componentes que se van sumando unos con otros, los cuales algunos tienen componentes semánticos y otros son fonológicos. Importante, no tenemos un alfabeto, ¿ya? En el chino no hay alfabeto, por tanto, hay un sistema de caracteres bastante complejo que hay que ir aprendiendo. Se piensa que para poder entender un periódico, para poder entender un diario, un libro, algo así, hay que manejar aproximadamente 3000 caracteres, ¿ya? Conocerlos, leerlos. Ahora hay un problema bastante singular del aprendizaje del idioma chino, es que a veces uno sabe leer un carácter, pero no lo sabe escribir. Y ahí se genera otra sensación de que estamos aprendiendo dos idiomas en uno, ¿ya? Porque hay que escribirlo, leerlo separado. Por favor, la siguiente. Una característica esencial de la que ya les hablé un poco es del tema de la escritura. Esta escritura en su origen deriva de jeroglíficos, pero ancestrales, hablamos de miles y miles de años atrás. Son jeroglíficos que se encontraban en vasijas, en este caso en caparazones de tortuga, donde en su mayoría se intentaba representar la realidad. Ya, por favor, la siguiente. Tenemos entonces que eran jeroglíficos con formas bastante claras, por ejemplo acá el de pájaro, si lo vemos en el original, ¿cierto? Es un pájaro. Y esto fue evolucionando a través de las distintas grafías, sistemas, hasta llegar a lo que es hoy, que es lo que está aquí. Miau, ave. Esto, insisto, son algunos caracteres los que cumplen esta función de parecer elementos de la realidad. El típico, el que nos enseñan siempre, es el ren, ¿ya? Ren. ¿Qué será el ren? ¿Qué podrá ser este ren? ¿Persona? Persona, ¿ya? Porque si nosotros lo pensamos, tiene ahí, ¿cierto? Sus brazos y todo. Ren es persona. Con este radical ren, yo voy creando otros componentes. Por ejemplo, si tengo un ren y tengo otro ren, esto se llama son, ¿ya? Y significa seguir, porque tengo un ren siguiendo a otro ren, ¿ya? Eso es lo interesante. Ahora, estos son caracteres simples, después nos vamos a encontrar cosas mucho más complejas. ¿Ya? Sí. Ahora, ¿qué dificultades específicas manifiesta un hispanohablante a la hora de enfrentarse al idioma chino? Bueno, tenemos dentro del plano fonético fonemas que no existen en el español, ¿ya? Tenemos también otra complicación que son los finales nasales. Tenemos sílabas que terminan en N y en NG y se pronuncian diferente. Hay una particularidad del idioma chino de la que les hablé, que es el tono. El tono con el que yo pronuncio una sílaba va a cambiar el significado muchas veces, ¿ya? Aproximadamente hay 4 tonos más un tono neutro. Esto en el mandarín. En el cantonés, por ejemplo, hay 8 tonos, ¿ya? Bastante compleja asimilación. Otro problema que puede plantearse semifonético, no 100% fonético, es que la escritura no tiene una separación gráfica, están todos los caracteres juntos. Entonces, a la hora de que el hispanohablante se enfrenta a leer un texto con carácter chino, no sabe dónde tiene que ir marcando la separación, ¿ya? Eso es un problema que se puede dar. Por favor. Acá tenemos el panorama general de todos los fonemas del chino. Acá está el fonema, ahí está el grafema que lo representan pinyin. Pinyin, ¿ya? Es el sistema de romanización que inventaron para poderle enseñar el idioma chino a los extranjeros. ¿Ya? No piensen que uno estudia solamente con carácter chino. Por ejemplo, todo esto que está aquí es pinyin, ¿ya? Este sistema de romanización. Ahora, todos estos sonidos, fonemas que están marcados en azul, son fonemas que nosotros no, plantean dificultades, porque son muy parecidos. Fíjense, por ejemplo, muchos africados, ¿ya? Por ejemplo, en español tenemos un africado, la CH de chancho, ¿cierto? Pero acá hay muchos, miren, tenemos z, s, zh, sh, s, sh, ¿ya? Y son todos sonidos distintos. La siguiente, por favor. Acá tenemos el caso particular de los africados, que les digo, tenemos solamente uno en español y acá, ¿cuántos? 6. No, 3, 4, 5, sí, 6. ¿Ya? Acá la Z, por ejemplo, se pronuncia como si fuese un zancudo. Lo pensamos z, ¿ya? Z, sin aire. Por su contraparte, la C es lo mismo pero aspirado. Eso quiere decir que se lanza una columna de aire al pronunciarlo. Si acá era
Z, acá es Z, ¿ya? Z. Acá tenemos una J que es parecida a la J de Jeep en inglés. Ustedes son de inglés mucho, me disculpe si no lo pronuncio correctamente, yo soy de lenguaje español. Ya, pero Jeep. Jeep, acá G y Chi son lo mismo, solamente que esta es aspirada y esta no. Entonces, esta es como la G de Jeep, Chi, Chi, y esta es con aspiración. G, Chi, G, Chi, ¿ya? Lo único que la diferencia es la característica de aspirada. Acá un sonido retroflejo que no lo tenemos en el español, que es que la lengua se pone como una especie de cuchara que obstruye el aire, ¿ya? Y se genera un sonido que es dr, ¿ya? Dr. Y acá la CH es la nuestra, muy parecida, con una pequeña variación que es lo del retroflejo. Por favor. En cuanto a la escritura, ¿ya? En cuanto a la escritura, tenemos los problemas de que la enseñanza en los niveles iniciales es bastante escasa. Eso hace que la asimilación también sea retardada en cuanto a la formación. Uno aprende a hablar lo básico del chino y después aprende a escribirlo. Eso también genera un problema, porque muchas veces la escritura nos da pistas del aprendizaje, nos ayuda a retener mejor y a entender las palabras mejor. Por ejemplo, miren, mezcla fonético, mezcla escritural. Acá tenemos el número 1. Y ¿qué más gráfico que una rayita? Una rayita, 1. Entonces 1. ¿Cómo será el 2? 2. R. 2 rayitas. R. ¿Qué más práctico? ¿Cierto? San. ¿Cómo será? San. 3 rayitas. Me disculpo por lo... está un poco mal escrito, pero... San. Ya. ¿Cómo será el 4? ¿Cómo será el 4? No son 4 rayitas, ¿ya? Lo siento. Ya. S. Se pronuncia S. Entonces, el hecho de conocer los caracteres va a ayudar también a aprenderlos más fácilmente, ¿cierto? Sería bueno integrar la escritura con la enseñanza del idioma in situ. Ya, yo tuve un profesor en España que él decía, no, hay que enseñar la escritura desde el principio. Eso de enseñar una cosa después y otra genera después un enredo bastante complicado para el hispanohablante. Entonces, hay una teoría de la escritura, ¿cierto? Hay componentes que son semánticos, componentes que son fonológicos. Si yo conozco eso, se me va a hacer mucho más fácil el aprendizaje y la retención de los caracteres, ¿ya? Esto genera un avance más lento, ¿sí? Miren, antes de pasar a las dificultades prácticas, que son lo que me llama más, ¿ya? Quería presentarles esto, ¿ya? Acá tenemos lo siguiente, me falta una cosa. El verbo ser en chino se dice shi, ya, shi. Acá vamos a ver el trabajo de los tonos. Yo les mencioné que había varios tonos, ¿cierto? Hay un tono que es primer tono, que es alto, A, ya. Segundo tono, que es ascendente, A. Vamos a hacer una pregunta, A. Tengo una duda, A, ya. Tercer tono es baja y sube, ya. A. Se parece un poco al anterior. El cuarto tono es seco, A, ¿ya? A. Y el tono neutro queda como por defecto, A, como que se pierde un poco, ¿ya? Entonces miren, esos son los tonos. Vamos a ver acá esto, el verbo ser. La I no se pronuncia, se pierde un poco, ¿ya? Entonces acá ser se dice sh, ¿ya? Sh, por favor, sh, ¿ya? Es como hacer callar, sh. El verbo, o sea, el número 4 se dice s, cortante, s, ¿ya? S. El 10 se dice sh, pregunta sh, ¿ya? 14 es 10 más 4, o sea, sh, s. 40 es 4 veces 10, sh, ¿ya? Y acá hay un trabalenguas muy simple que dice 4 es 4, 10 es 10, 14 es 14, 40 es 40. Que si lo decimos lento es s, cuartos tonos. Sh, ¿ya? Solamente el tono nos va cambiando los significados. Si se fijan, acá el sonido sh, ser. Acá el sonido sh, 10. ¿Ya? Así que para que vieran, para graficarle la importancia del tono en el idioma chino. Por ejemplo, yo soy 我是
我是 yo lo estoy intentando, o lo intentaré. 我是 ya, cambia el significado. Otra dificultad que nos plantea el idioma chino, ya, son dificultades prácticas, que ya escapan a lo fonético, escapan a lo escritural. Por ejemplo, gran parte del material está en inglés. Para ustedes no es problema, pero por ejemplo para mis estudiantes que no se manejan muy bien, sí es un problema trabajar con materiales en inglés. Tengo muchos libros que están en idioma inglés y no los puedo utilizar con ellos, ¿ya? El otro problema que se genera es que muchos de los manuales, sobre todo los que ocupa el Instituto Confucio, están pensados para el hispanohablante peninsular. Entonces de repente, oh, qué bonito jersey. Sí, pero ¿qué es un jersey? Para mis estudiantes es complicado, ¿ya? Ahora, hablamos nosotros bastante, se habló en la exposición anterior de las emociones. Si yo tengo un material con el que no me identifico, el aspecto emocional también me va a distanciar un poco, ¿ya? Mis estudiantes ven estos libros y de repente no les da muchas ganas de trabajar. Eso supone un problema también, ¿ya? Otro problema práctico también es la falta de profesores locales, ¿ya? Los profesores chinos vienen a hacer pasantías por 1 o 2 años y después se devuelven. En el momento que ellos internalizan, entienden al chileno, porque entender al chileno es muy difícil para ellos, ¿sí? Sobre todo por lo rápido que hablamos, se nos van los chinos. Entonces es un problema para nosotros. El otro problema es la falta de investigación. Si nos faltan profesores locales, si no nos estamos formando bien, si no tenemos el programa de chino en las universidades, ¿cómo fomentamos la investigación? Los intentos que hacemos son bastante humildes, ¿ya? Por favor. Y hay dificultades evidentemente y claramente culturales, ¿cierto? Acá tomé esta cita, ¿ya? De una tesis de este señor Min Han, que hace un estudio comparativo bastante intenso, de 500 páginas o más, o 1000 parece que era, de una comparación entre el castellano y el Hanyu. Es bastante buena. Dice: para entender una lengua cualquiera es necesario conocer la cultura a la que pertenece, y para apreciar una cultura será indispensable asimilar una lengua. Y en el campo del aprendizaje de una lengua, la función comunicativa tiene más importancia que la gramatical. Es un punto de vista de este autor. Él considera que hay que considerar la lengua como un instrumento cultural. Hay que verlo como tal, ¿ya? Entonces, claro, hay que acercar las culturas para que sea efectiva la enseñanza y el aprendizaje del idioma. Por favor. Un problema cultural que noté, más que un problema que obstruya el aprendizaje, es el desaprovechamiento de una oportunidad relevante, que es el desconocimiento de la historia. Latinoamérica, como espacio geopolítico, ha estado altamente influenciado por la cultura china, y es una cosa de la que tenemos que hacer conciencia. Por ejemplo, no sé si lo conocen ustedes, pero a Perú, por ejemplo, a Perú llegaron muchos esclavos chinos. ¿Por qué? En ese periodo se había abolido la esclavitud en muchas áreas de la zona de Latinoamérica. ¿Qué pasó? Inventaron un sistema de contratos falsos. Entonces traían a muchos trabajadores chinos con contratos falsos, les daban unas rentas miserables y los tenían semi-esclavizados. Legalmente no era esclavitud, pero sí tenían esclavos. Esto pasó mucho en Cuba, mucho en Perú. Esta gente empezó a manifestar un gran descontento por lo que sufrían. Los abusos eran tremendos, estaban aislados de su familia, los habían engañado. Y ellos influenciaron mucho la cultura peruana. Si vemos la comida, todo está muy influenciado. Bueno, ¿qué pasó? En la Guerra del Pacífico, estos chinos que estaban altamente molestos con la situación, se rebelaron contra los peruanos cuando Patricio Lynch y los chilenos invadieron la zona de Perú, ¿ya? Ahí tenemos un antecedente histórico importante. Yo no digo que con este antecedente vayamos a enseñar el idioma militar a los estudiantes de chino inicial, pero lo que les digo es que acercándolos culturalmente, que ellos vean que el chino no es algo lejano, que está presente, se puede generar un mayor campo de afectos que puedan facilitar y catalizar los aprendizajes significativos. Acá tenemos a... hoy no recuerdo el nombre de este señor, Qin Lin parece, que ayudó a Lynch en contra de los peruanos. Tenemos también que personajes relevantes como Neruda tuvieron alta participación dentro de China, ¿cierto?, por cuestiones políticas. Pero también es interesante que los estudiantes conozcan estas realidades, ¿ya? Para que vean el chino no como la alteridad, sino que como uno mismo. ¿Ya? Por favor. Sí.
¿Qué propongo? Las propuestas son bastante amplias, ¿ya? No son propuestas acotadas. Un mayor intercambio entre investigadores chinos y latinoamericanos, ambos formados en las dos lenguas de entrada. Yo me tendría que excluir de ese caso porque no tengo un dominio fluido del chino, pero estoy trabajando en ello. Encuentro que es importante que ambos investigadores se empiecen a compenetrar, ¿ya? ¿Cómo podríamos hacerlo? Incrementando las instancias de discusión y diálogo como la de ahora, ¿ya? Mayor presencia. Incentivar el estudio del chino en la población, porque así estas mismas instancias tendrían un sentido. No vamos a estar haciendo una discusión en el aire si la gente no está estudiando chino. Y divulgar la cultura china en la población, recordando que el acercamiento cultural potencia el aprendizaje significativo. Esto es en cuanto a la primera propuesta, que es bastante amplia. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Un grado de chino. Por ejemplo, en Argentina existe la Tecnicatura de Chino Mandarín, que es una carrera técnica de 2 o 3 años donde se enseña, pero no hay un grado, no hay una licenciatura de chino como sí la hay en España, por ejemplo, donde los estudios cínicos van mucho más avanzados. Por favor. La segunda propuesta es conocer y hacerse cargo de la historia de los chinos en Latinoamérica, como les decía, para aumentar estos recursos afectivos, ¿ya? Y así también se potencia la cultura general de los estudiantes. Tenemos que el aprendizaje del chino más la historia local generan un intercambio en el plano afectivo. Los aprendizajes significativos se potencian y así los chinos y los latinoamericanos se encuentran en un espacio común donde el esfuerzo y las penurias son algo compartido. Si lo pensamos así como se construye el mundo, desde el etnocentrismo eurocéntrico, ¿cierto?, que nos aleja a nosotros, que nos deposita en el tercer mundo, en lo lejano, tenemos bastante en común con los chinos. Y cuando empezamos a estudiar su historia contemporánea y moderna, nos damos cuenta que hay muchas cosas en común. Tanto así que autores, por ejemplo, Mo Yan, no sé si ubican a Mo Yan, o Mo Yan, ¿cierto?, Premio Nobel de Literatura, se interesa por el realismo mágico de García Márquez y lo hace propio y genera una propia versión del realismo mágico en China. O sea, no estamos tan alejados, tenemos cosas en común, hay un sentir con la tierra que nos conecta y eso hay que recalcarlo. Claro, acá medios para fomentar esto: incentivar a los docentes locales a conocer la historia del chino latinoamericano, conocer y dar a conocer los productos culturales de ambas regiones, y diversificar las didácticas con la ayuda de estas manifestaciones culturales. Por ejemplo, yo como profesor, si manejara mejor la caligrafía, el wushu, la danza del dragón y otras técnicas, podría fomentar y catalizar este aprendizaje. Lo mismo si estuviera enseñando español a sinohablantes, ¿cierto? El hecho de conocer la cultura latinoamericana potenciaría aún más el aprendizaje. ¿Sí? Bueno, y las conclusiones dice: el desafío consiste en profundizar las aproximaciones en ambas lenguas mediante diversas estrategias en las cuales el docente investigador, eso es importante, competente en los dos idiomas y culturas, tiene un rol esencial. Los intercambios culturales son un catalizador de aprendizajes significativos relevantes, realzados por el conocimiento de la historia local común de ambas culturas. Y ahí están las referencias por si le quieren tomar una foto, si quieren que les haga llegar algo. Lo último, sé que me queda un minuto nomás, voy a anotar mi correo si alguien requiere información para que me la puedan solicitar. ¿Ya? Y me pueden preguntar alguna cosa. juan.iturriaga@usach.cl. ¿Ya? Ahí me pueden hacer preguntas. Tenemos 10 minutos para preguntas, dudas, consultas. Consultas, dudas. Yo tengo una consulta como desde la ignorancia. ¿Qué tanto investigación hay de aprendizaje o de adquisición del chino como lengua extranjera o como segunda lengua? Porque sabemos que en inglés tenemos harta investigación y hasta hay investigación respecto a ese tema. ¿Se refiere a desde el español y al desde algún segundo idioma, como lengua extranjera? Claro, desde el inglés se han hecho bastantes estudios, sobre todo si pensamos que Reino Unido, o sea, Inglaterra, trató de entrar varias veces a China, de hecho colonizó ciertas partes como Taiwán, ¿cierto? Entonces hay estudios, de hecho este sistema Pinyin es contemporáneo, lo inventó la República Popular, pero antes hubo otros sistemas de transcripción
británicos. ¿Ya? Entonces hay investigación, sobre todo en esa área, pero en el área española ahí estamos bastante bajos. ¿Ya? Por ejemplo, en España, la Universidad de Granada está como innovando, pero ya poquito. Como les digo, es algo muy reciente, si lo pensamos incluso para Chile, es muy reciente el estudio del chino, como en el 2000 empezaron a aparecer los primeros programas, el Instituto Confucio Crical se fundó hace como 3 años atrás, entonces, o 4 años atrás, no tanto, pero sí hay bastante, sobre todo en inglés. Y respecto de la enseñanza del chino, ¿tienen, aparte de la lengua, tienen su propia metodología de enseñanza o es la misma que uno usa para cualquier otra cosa? Hay ciertas particularidades y depende del enfoque. Yo me he dado cuenta de que hay una tendencia, tenemos que pensar que estamos frente a otra cultura, ¿cierto? La cultura china está altamente influenciada por el pensamiento taoísta y confuciano, no sé cómo decirlo. Y entonces le da mucha importancia a la memoria. La memoria es un elemento pero transversal. Entonces cuando uno se enfrenta a ciertos profesores chinos, realzan mucho la memoria. Que eso a lo mejor no lo vamos a encontrar en nuestros enfoques que son más constructivistas y van más por otro lado. Acá no es más mnemotécnico, rígido a veces. Yo he tenido profesores chinos que son muy así como ya, vamos a empezar la actividad 5, abran el cuaderno, así. Pero he encontrado otros que no, que son están muy dispuestos a la innovación. Pero en general este es el problema. ¿Y qué pasa? Que si pensamos, la institución que se hace cargo de casi todo hoy en día es el Instituto Confucio, que tiene un sistema particular, que tiene un enfoque particular. Confucio no se preocupó tanto de la calidad, sino que de la cantidad. Lo que primero ellos se propusieron fue fundar muchos institutos, muchos salones, y ahora recién están haciéndose la pregunta de cómo mejorar. Ahora están en eso. ¿Es posible enseñar chino a partir del enfoque comunicativo centrado en las actividades, en las tareas? Yo, por ejemplo, mi primer profesor, que lo compartimos allá con el compañero Julio, profesor Leo, él sí nos enseñó desde ese enfoque, pero lo que sí, él dejó de lado la escritura. Eso es lo que nos implica, dejar un poco de lado la escritura porque demanda mucho tiempo la asimilación de la escritura. Entonces, para obedecer al aspecto más pragmático y más comunicacional, hay que trabajar con Kindle. Se puede, pero trabajando con este sistema, porque si no uno pierde tiempo con la escritura. Pero no puedes disociar la escritura de la fonética, porque en el fondo la idea de aprender chino es que tú te puedas comunicar de una manera básica y muy funcional, que el aprendiente pueda sentirse útil con lo que está aprendiendo y no sea solamente una visión de cómo podría él llegar en el futuro a aprender otra lengua, una L2. Claro. No, y ese es el problema, porque muchos profesores nos enseñan de esa manera, solo pinyin, dejando de lado la escritura, y después uno empieza a aprender la escritura después y genera un ruido, ¿cierto? Genera un problema. Claro, a lo mejor uno lo podría hacer, pero, a ver, mi impresión, luego de tener mis estudiantes, es que el chino necesita un estudiante muy particular, que es el estudiante altamente comprometido.